El día de hoy, el tema es una pregunta que vamos a considerar y es ¿qué significa que la esposa se sujete al esposo? Ese es el tema en esta mañana. ¿Qué significa que la esposa se sujete a su esposo? La palabra sumisión o sujetarse en el mundo contemporáneo o en la cultura moderna es demasiado diluida. Se ha diluido. Esta palabra tiene la idea, cuando se escucha sumisión, cuando se escucha sujetarse, tiene la idea de debilidad, tiene la idea de inferioridad, tiene la idea de impotencia. Así, esa es la lectura que hace el mundo de esa palabra, sujetarse. Esta idea ha hecho mucho daño, pero mucho daño en la iglesia de Cristo, hermanos. Esto ha influido en la aparición del feminismo diabólico en la iglesia de Cristo. Sí. La mujer, por un lado, cree que si se sujeta a su esposo, es débil, es inferior, es impotente. Ella piensa eso, ¿no? Piensa eso. Y el hombre, por otro lado, piensa lo mismo. Al hablar que la mujer se sujete a él, pues también tiene la misma idea de que sí, ella lo debe hacer porque esa mujer es débil, porque es que la mujer es inferior, porque es que la mujer es impotente. Hermanos, esto ha llevado a que el hombre desconozca realmente lo que significa que la mujer se sujete a él. Esto es complicado. En esta mañana vamos a ver, entonces realmente, ¿qué significa realmente que la mujer se someta a su marido, a su esposo? Y quiero que me acompañe allí al texto, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Y dice la palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. A la luz de este pasaje, antes de responder qué significa que la mujer se sujeta a su esposo, voy a considerar primero el mandato que Dios da a la mujer de sujetarse a su esposo. Luego voy a considerar por qué razón ella debe sujetarse. Pues vamos a considerar, a tener en mente esto. Entonces, hablemos un poco, hermanos, del mandato. Allí está. El mandato de Dios a la mujer de sujetarse es claro en la Biblia.
pero es bien claro en la Biblia. Sin embargo, es rechazado por muchas mujeres, especialmente por las feministas. Ellas rechazan el mandato de sujetarse a su marido. Note lo que Dios dice con claridad a la mujer. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. ¿Lo puede ver? El mandato de Dios no es que la mujer casada se sujete a todos los hombres en general. No, ese no es el mandato. El mandato es a sus propios maridos. En este caso a su esposo. La acción del verbo aquí implica subordinarse a la autoridad de su esposo y no a otra autoridad, a la autoridad de su esposo. Pablo, en este pasaje, mis estimados hermanos, está ordenando lo que está desplegado por todas las escrituras, por toda la Biblia está este mandato. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Casadas, 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 casadas. Estén sujetas a vuestros maridos. Tito 2, 4 y 5 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidadosa de sus casas, buenas. Y luego dice, sujetas a sus maridos, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Allí lo puede ver. Allí está. Primera de Pedro 3, 1 y versículo 5 dice: asimismo vosotras mujeres, otra vez, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposo. Y el 5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Y dicen, estando sujetas a sus maridos, estando sujetas. El mandato de Dios aquí no es solamente que ella se sujete sino que dice que se sujete como al Señor, como al Señor. Es que el esposo representa a Dios en el hogar. Él representa a Dios en el hogar. Esto debe llevar a que la esposa en el plano humano le dé al esposo la misma consideración que le da a Cristo en el plano humano. Una mujer que se somete a Cristo se somete a su esposo. Voy a decir esto otra vez. Una mujer que se sujeta a Cristo, que está sujeta a Cristo, se sujeta a su esposo. Se sujeta a su esposo. Ahora tengo que decir que hay esposos que no representan a Cristo en el hogar.
Hay esposos que representan al mismo demonio en el hogar. Hay esposos que representan al diablo en el hogar. Son hijos del diablo y se portan como tal. Son servidores del diablo y pueden inclusive desviar la conducta de la mujer para que no sirva a Dios, sino al demonio. Y eso sí es terrible. Y el hombre, la mujer debe estar atento a esto. Recuerdo en cierto momento que alguien me dijo, es que mi esposo me está invitando a que haga esto y esto y esto. Y yo le digo, eso no es conforme al Señor. Entonces ahí no te puedes sujetar a algo que sea contrario a Dios. Porque entonces dejará de servir a Dios, honrar a Dios para servir al demonio. Sí, entonces tenemos que ser claros con eso. Pero es claro que la mujer cristiana debe sujetarse a su marido en todo, siempre y cuando esto no vaya en contravía de la voluntad del Señor. Pawan señala que la sumisión tiene 3 condiciones. Él menciona 3 y permíteme, hablando de este teólogo de la sujeción, y nota que él dice tiene 3 condiciones. La sujeción. Dice el amor, la voluntad y el deber cristiano. Y hablando del amor, dice, el amor generoso del esposo provee el ambiente que evoca y garantiza la sumisión de su esposa. Luego dice, la buena voluntad de la esposa es la respuesta de ella a la autoridad benigna que él ejerce sobre ella. Y luego sigue diciendo él, la esposa cristiana, consciente de la relación que tiene con Cristo como Señor de su vida, se somete a su esposo en amor recíproco, reconociendo como el que Dios le ha dado como compañero y protector para que mutuamente se complementen. Amadas hermanas, la relación que ustedes tengan con Cristo es determinante para ustedes obedecer al mandato de Dios de sujetarse a sus esposos. Es determinante. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes tú una verdadera relación con Cristo? ¿Tienes tú una verdadera relación con Cristo? ¿La tienes? Yo le digo a ustedes en esta mañana, por la misma relación que tienen con Cristo, sujétense a sus esposos. No me digan ustedes, bueno, yo tengo una relación con Cristo y no puedo sujetarme a mi esposo. Es contradictorio y eso no puede pasar. No puede pasar. Tú te sujetas a tu esposo como estás sujeto a Cristo. La voluntad de la esposa y el amor del esposo siempre tienen que contribuir a la sujeción. Siempre. Ahora, ¿por qué razón la mujer debe sujetarse al esposo? Después de considerar entonces el mandato, tengo que pasar a esto. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón la mujer debe sujetarse a su marido? ¿Cuál es la razón? Si son igual en valor y en honor. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en el versículo 23. Note lo que dice el versículo 23.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sí, subraye la palabra allí, cabeza, 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 cabeza. Hermanos, hermanas, la razón es porque el esposo es la cabeza. Él es la cabeza. El término cabeza aquí en el texto significa fuente o cabecera. Él se ha convertido en la cabecera de ella. Si bien es cierto que el hombre y la mujer son iguales en honor y valor, no son iguales en funciones y trabajo. No lo son, no lo son. El hombre es la cabeza. Amén, hermanas. El hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza. Dios ha llamado al varón a ser el líder y no la mujer. Esto tiene que ser entendido por las mujeres. Este liderazgo no es absoluto, por supuesto, no lo es. Él debe guiar a su familia para la gloria de Dios y no para su propia gloria. La esposa está llamada a aceptar con gratitud el cuidado y autoridad o liderazgo del esposo. Ella está llamada a hacerlo. Está llamado a hacerlo. La autoridad del hombre como cabeza de la esposa no es por la cultura y no es por la tradición, como algunos dicen. No, ese es un asunto cultural. Es que la cultura en esa época era así. No, no es por la cultura, no es por la tradición, es por el plano o diseño original de Dios que ella debe hacerlo. Es una autoridad delegada o una responsabilidad asignada o ordenada por Dios y nadie puede cambiarla, nadie puede quitarla, nadie puede abrogarla. A la vez, no es una autoridad para dominar, para explotar a la mujer. Es una responsabilidad ordenada por Dios para dar orden a la familia. Y así tiene que ser, dar orden a la familia. Dios es un Dios ordenado y Él establece un orden y este debe seguirse. Pablo indica aquí que la sujeción de la esposa a su esposo es en todo. Es en todo. Es decir, en todo lo que pertenece a la autoridad legítima del esposo. Todo lo que no sea contrario a Dios. La autoridad legítima del esposo está enmarcada en las Escrituras. Y toda cosa contraria, todo liderazgo contrario al que Dios le establece al hombre en la Biblia, hermano, no debe ser seguida por la esposa. Debe seguir la autoridad legítima, tipificada en las Escrituras. Esto debe ser claro para él. Alguien dijo, hablando de esto, dijo, el hombre es la cabeza espiritual de la familia y su esposa lo acompaña en el liderazgo. Un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel, y una esposa sabia que honra a Cristo no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo. Y esto las mujeres tienen que tenerlo claro y los esposos también. Amadas hermanas, tal vez tu esposo no es el hombre que tú soñaste. Tal vez cuando adolescente, cuando jugabas a las muñecas, tal vez cuando comenzaste a oír un poco de esto, cuando joven, soñaste en un hombre que no es el que tienes hoy. Te voy a decir algo.
ese hombre que tú tienes hoy es el esposo que Dios te dio. Es el esposo que Dios te dio. Es el esposo que Dios te dio. No estás con él por un accidente. Es el esposo que Dios te dio. Tú debes aceptar a tu esposo como la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Debes hacerlo. Debes hacerlo. La falta de sujeción a tu esposo es una abierta rebelión contra Dios. Y eso está muy mal. Muy mal. Esa es una señal de orgullo. Es una señal de engreimiento en ti. Y eso causa muchos problemas a la familia. Eso causa muchos males a la familia, al núcleo familiar. Y el cual eso es una maldición. Tal cosa debe cuidarte tú de no estar implicado allí. Tú no te sometes a tu esposo porque sea superior a ti, sino porque él es la persona que Dios ha puesto. Es la persona que Dios ha investido de autoridad para ti y tus hijos. Por lo tanto, es la cabeza del hogar, es tu cabeza. Es el líder del hogar. Y debes seguirlo. Debes seguirlo. Escuchen ustedes, esposa. Dios no puso a otro hombre, aparte de tu esposo, para ser tu cabeza. No. No puso a otro hombre. El pastor es una autoridad espiritual para ti, pero no puede ser el que usurpe la autoridad de tu esposo. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Ahora, si el gobierno de tu esposo es demasiado pesado, es mejor que dejes que él le rinda cuentas a Dios por su severidad. Y no, mi estimada hermana, que tú tengas que rendir cuentas por desacato a la autoridad que Dios ha puesto en tu casa, en tu vida, en tu hogar. Ten cuidado tú de eso. Ten cuidado. Ten cuidado. Ahora, hermanos, después de considerar el mandato de Dios, de la esposa sujetarse a su esposo, y de considerar la razón de por qué debe sujetarse al esposo, miremos entonces qué significa que la mujer se sujete a su esposo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El modelo y significado de la sujeción se halla claramente, hermanos, en las Escrituras. Mire lo que dice el versículo 24. Allí está. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera la esposa lo esté a su esposo en todo. ¿Puede verlo? Sujetarte a tu esposo significa que tienes una relación con Cristo y que estás sujeto a Él. ¿Entiendes esto? Te lo voy a volver a decir. Sujetarte a tu esposo significa que tienes una relación con Cristo y estás sujeto a Él. Sujetarte a tu esposo significa que eres uno con Él y que andan unidos. Y ese andar unido implica que no están en pos de las divisiones en el hogar. Sujetarte a tu esposo significa, mi estimada hermana, que tú estás aceptando a tu esposo como la autoridad que Dios ha delegado sobre ti. ¿Puedes entender esto? Sujetarse a su esposo significa que tú estás
Además de aceptando la autoridad delegada por Dios, estás respetando la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. ¿Entiendes eso, hermana? Escuchen, mujeres de la primera iglesia bautista de Cúcuta. Escúcheme bien. Sujétense a sus esposos. Sujétense. No me extrañaría que en esta mañana alguna de ustedes haya abrazado el feminismo diabólico y ahora anden con la idea de rebelarse contra el mandato de Dios de sujetarse a sus esposos. Eso sería terrible para ustedes. Eso sería terrible para ustedes. Tengan mucho cuidado, mujeres. No sean ustedes mujeres rebeldes al mandato de Dios. No estorben la obra del Espíritu Santo al quererse rebelar contra la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas. Tengan ustedes mucho cuidado. La mujer fue la primera que se rebeló contra Dios en el Edén. Esto claro que no, en ninguna manera exonera la responsabilidad del hombre. Él es responsable de lo que pasó allí. Pero tengan ustedes cuidado de esto. ¿Se atreverán ustedes, mujeres, a oponerse al mandato de Dios? ¿Lo harán? ¿Se rebelarán ustedes contra el mandato de Dios? El mandato de Dios para ustedes de sujetarse a sus maridos no es por debilidad de ustedes, no es por ser inferiores, no es por impotencia. Tengan eso claro. Cuando ustedes escogen someterse a su marido voluntariamente, lo hacen por amor a Cristo. Y entonces ahora ustedes están ayudando a que sus hogares caminen, anden en paz y en el orden que Dios ha establecido. Ustedes están en esta manera contribuyendo al orden divino, al orden que Dios ha establecido. La sujeción de la iglesia a Cristo es el modelo que tienes tú para sujetarte a tu esposo. Amén, mujeres. Mujeres, amén. ¿Dónde están las mujeres esta mañana aquí? Mujeres, ¿qué ha pasado con las mujeres? Tengan esto claro, mujeres. Ya me imagino a ustedes varones muy sonrientes. Ya me imagino a ustedes varones muy felices. Porque hoy he dicho que las mujeres, en este mensaje, en lo que va de este mensaje, he dicho que las mujeres se sujeten a ustedes. No faltaría alguien que ya es fan del pastor. Oh, wow, pastor, qué alegría, pastor, qué lindo, pastor. No me imagino, ya me imagino a algunos de ustedes siendo fan del pastor como un hincha de Junior. Ya me imagino a algunos de ustedes amantes diciendo, wow, qué alegría eso. ¿Saben? No sé si su sonrisa demore mucho en ustedes para irse. Si tú estás muy feliz esta mañana, varón, porque has escuchado que la mujer debe sujetarse a su esposo, si tú estás muy alegre esta mañana por tal mandato, si tú estás muy contento esta mañana por tal mandato, no has entendido lo que realmente significa
que la mujer se sujete a ti. No has entendido. El mandato de Dios, que la esposa se sujete a ti, no significa que tú te conviertas en un autoritario, que tú te conviertas en un dictador, que tú te conviertas en un abusador en el hogar. No significa que tú conviertas a tu esposa en una esclava. Tú debes saber con claridad que tu mandato, que ese mandato que tiene es delegado por Dios y que por lo tanto no es deliberado. No es deliberado. ¿Entiendes esto? No lo es. No lo es. Que tu esposa, escúchame bien, varón, que tu esposa se sujete a ti implica que tú eres responsable ante Dios de todas las cosas que pasan en tu hogar. ¿Entiendes esto? Voy a volverlo a decir otra vez. Que tu esposa se sujete a ti implica que tú eres responsable ante Dios de todas las cosas que pasan en tu hogar. El tamaño de tu responsabilidad, mi estimado varón, en el manejo de tu casa es similar al del Señor Jesús con su iglesia. Jesús estaba comprometido y es responsable de su iglesia. Algunos de ustedes puede que deseen la autoridad en el hogar, pero no la responsabilidad. Y eso es terrible. Eso es terrible. No puede haber autoridad sin responsabilidad. Tú debes asumir la responsabilidad en toda tu casa. En toda tu casa. En toda tu casa, hermano. Algunos hombres quieren que sus esposas se sujeten a ellos, pero no son responsables. Son irresponsables. No asumen su responsabilidad como debe ser en casa. Andan pidiendo sujeción, pero sin responsabilidad. Y eso es incorrecto. Que tu esposa se sujete a ti implica que tú debes asumir la culpa de los errores de tu esposa. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Repito esto otra vez. Que tu esposa se sujete a ti implica que tú debes asumir la culpa de los errores de tu esposa en el hogar. Así como Cristo lo hizo con su iglesia. Tú eres el capitán. Tú eres el capitán. No puede ser que tú quieras autoridad, quieras la autoridad en tu casa y nada más. No, eso no es posible. Tú no puedes andar solamente queriendo autoridad. No puedes andar solamente pidiendo autoridad. No puedes andar diciendo, bueno, yo soy aquí el esposo, tú debes sujetarse. No, tú no puedes andar solamente haciendo eso. Tú debes asumir la responsabilidad como esposo de los errores de tu esposa. Tú eres el capitán. El esposo es responsable. Esposo, en esta mañana te digo a ti, sé hombre y asume la responsabilidad en todo. En todo. Asume la responsabilidad en el descalabro económico si los hay en casa. Asúmelo. Asume la responsabilidad en los conflictos si se presentan en casa. Es tu responsabilidad. Asúmelos. Asume la culpa. Responsabilízate.
de los errores que puede tener caer tu esposa allí en el hogar. Cierto teólogo dijo: la iglesia depende de Cristo en todo para su existencia, su sustento y su esperanza. De igual manera, las esposas cristianas dependen de sus esposos en todo con respecto al contexto doméstico. Esta sumisión es el ideal que la esposa cristiana procura imitar, siempre sujeta a Cristo como su Salvador y Señor en su vida espiritual, y su esposo en su vida conyugal. Escuchen, varones de PBC. Sean autoridad en todo y no en una parte de su hogar. Sean autoridad en todo y no en una parte de su hogar. Sean autoridad para mandar la mano al bolsillo. Es que algunos quieren ser autoridad, pero no mandan la mano al bolsillo. Sean autoridad para liderar a sus hijos, sean autoridad para liderar a su esposa, sean autoridad para liderar la economía de su casa, sean autoridad para liderar los conflictos de su casa, sean autoridad. Sean autoridad, sean autoridad. No pretendan ser autoridad solamente para mandarla a ella. Con claridad dice la Biblia: el que no provee para su casa es peor que un impío. Y tú debes proveer para todo el liderazgo de tu casa. Debes liderar tu familia. Debes asumir la responsabilidad. Es terrible que algunos hombres solamente quieren tener el dominio sobre su esposa. Y nada más. No es así. Hay hombres que son cobardes para liderar los conflictos de su casa. Cuando hay conflicto, quieren huir. No. Quieren huir. No. Eso los asume tú y debes liderarlo tú. Tú estás pidiendo cuentas a tu esposa, pues también debes dar cuentas. Debes de dar cuentas. Debes de dar cuentas. Hay esposos que solo quieren que la esposa les dé cuenta, les rinda cuenta, pero ellos no dan cuenta de nada. No dan cuenta de nada, no rinden cuenta de nada. No quieren que la esposa se meta en nada. Ellos quieren ser solamente lo que hacen. No consultan a su esposa en nada. Sí, yo soy la autoridad. No, también tú eres responsable de lo que pase con tu familia. Amén, varones. Wow. Amén, varones. ¿Qué pasó aquí? Yo vi a los varones, estaba viendo a los varones muy alegres, estaba viendo a los varones muy contentos. ¿Qué sucedió con los varones? ¿Qué pasó con sus risas? Varones, ustedes son responsables. Ustedes son responsables. Permíteme ir concluyendo en esta mañana. Hemos visto qué significa que la mujer se someta a su esposo y qué implicaciones tiene para el esposo.
Y son implicaciones muy serias, muy serias. Imagínate cómo sería si tú siguieras estos principios al cual hemos expuesto aquí en esta mañana. ¿Cómo sería este principio si tú te sujetas a tu esposo? Si tú asumes como esposo las implicaciones que tiene que la esposa se sujete a ti. Porque tiene unas implicaciones bien serias. Imagínate cómo sería esto. De seguro que tendrías un mejor hogar. Sí, un mejor hogar. Te invito en esta mañana que a partir de hoy te sujetes a tu esposa, a tu esposo, tu mujer y tú, hombres, asume lo que implica que tu esposa se sujete a ti. Asúmelo con responsabilidad. Amén. Vamos a terminar orando, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Decirle gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que me has enseñado esta mañana. Amén. Y vamos a orar también por las ofrendas. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado esta mañana. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana oro para que tú estés bendiciendo a cada uno de los esposos, a cada una de las esposas. Oro para que estés obrando, Señor, en sus vidas. Señor, y que todos estemos alineados a lo que tú nos has enseñado esta mañana. Gracias, Señor. Ahora, Señor, también estoy orando por las ofrendas. Oro, Señor, para que tú las estés bendiciendo. Oro para que estas, Señor, sean usadas en el propósito santo que está en las Escrituras. Oh, Señor, gracias por cada hermano que ha entendido que es parte de sus ofrendas, de su adoración a ti. Y gracias, Señor, porque esta responsabilidad es de la iglesia, de cada uno de nosotros. Ayudan, Señor, que teniendo en mente esta responsabilidad, cada uno pueda, Señor, pasar y dar lo que tú le has dado. Es una gracia, Señor, participar. Es un privilegio, Señor. Es parte el dar de lo que implica la adoración a ti. Es parte de la adoración. Que tu iglesia así lo entienda. Esto no está separado de la adoración. No está separado de la adoración a ti. Señor, que cada hijo tuyo, cada redimido, Señor, esta mañana pueda hacerlo. Si, oh Dios, tiene, si tú le has dado. Ahora, Señor, si no ha tenido, Señor, prepáralo para que cuando tenga, cuando reciba, lo pueda hacer. Gracias por esta bendición, por este privilegio. Gracias por este servicio que prestamos, que damos a la iglesia de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.